Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Rodrigo Fortunato, estoy con Brian Isabela. Ambos somos docentes en la UNLA, en taller de diseño, y en este caso vamos a hacer un pequeño video introductorio para hablar de lo que es dibujo en general y en particular del tema de los vehículos de transporte, ¿no? En este caso de los automóviles. La idea es, como dije al principio, que sea una introducción, algo muy básico y sencillo de entender y de que, digamos, de las primeras armas para empezar a dibujar automóviles. Vamos a arrancar primero con unas cuestiones de dibujo básico, unas nociones básicas que acá Brian lo va a presentar. Luego vamos a seguir con una cuestión más técnica del tema del dibujo de automóviles, para finalmente terminar con un dibujo en vivo de un vehículo, una vista lateral. Así que, bueno, Brian, cuando quieras empezar a compartir, ya arrancamos con la teoría. Dale, bueno, voy a compartir pantalla. Bueno, como decía Rodrigo, es una introducción, es una aproximación a lo que es el bocetado. Esta introducción va a estar dividido en dos etapas y la etapa B se va a profundizar un poco más en el campo acá, cuando hagamos el dibujo. Bueno, para arrancar tenemos que tener en cuenta lo que es el punto de fuga. Esto ya sea para transporte o para cualquier otro tipo de dibujo que se haga. Tenemos que definir nuestro punto de fuga, nuestra línea de horizonte. Eso es muy importante porque es donde, en este caso, vamos a dibujar autos o transporte, es donde va a estar apoyado nuestro diseño, nuestro dibujo. Ahí en la diapositiva se ven distintas opciones de puntos de fuga. En este caso está representado con una casa y con unos rieles del tren. En este caso, para lo que es transporte, lo más recomendable es la segunda opción, mirándolo de izquierda a derecha, la opción que ahora vamos a ver aplicado en lo que es el vehículo. En este caso, la perspectiva de una camioneta, una Chevrolet Silverado. Y en la parte de abajo vemos con una carita qué es lo que estaríamos viendo representado en ese dibujo. Si es, en este caso, la camioneta vista en tres cuartos superior, estaríamos viendo una parte del capó y del techo. Eh, lo mismo que en la parte de abajo estaríamos viendo la camioneta un poco más horizontal, o en el dibujo inferior, en el inferior derecho, directamente estamos viendo la parte de arriba de la camioneta. Esto va en elección de cada uno de qué quiere mostrar de lo que va a dibujar. Lo mismo acá con un auto, lo mismo, pues en este caso es un punto de fuga, pero partiendo de una caja para poder tener una proporción de lo que es el vehículo en este caso. Y ahora pasamos así un poco rápido a lo que es la parte de las ruedas. Ahí se ven estas plantillas, las pongo en el de abajo para que vean. Esto es una herramienta muy útil, es muy necesario tenerla o armarse una con lo que se pueda, porque es lo que nos va a definir bien lo que es los neumáticos y las llantas, incluso el pasarrueda en el caso de que fuese algo elíptico. Y ahí vemos ejemplos de la cantidad de elipses y en la perspectiva de cómo se superponen para generar la profundidad en lo que es el neumático. Tenemos el neumático, la llanta, bueno, el centro de la llanta. Eso es muy importante determinarlo en cuanto al punto de fuga que habíamos visto al principio, poder determinar la inclinación y el ángulo que va a tener la rueda. Como vemos en el primer ejemplo, está bastante fugada la rueda, en el segundo ya no tanto, y en el tercer dibujo prácticamente la tenemos vista de frente, en una vista lateral sería de un vehículo. Y ahora pasamos a dar consejos, si se quiere, porque no hay una ciencia exacta en esto, de cómo arrancar a hacer el boceto. Si bien vale aclarar que no es necesario gastarse una fortuna en una librería y comprar elementos de dibujo, porque se puede hacer dibujos con una lapicera común y corriente, es recomendable arrancar con un lápiz claro. ¿Por qué? Porque con el lápiz claro lo que nos va a permitir es hacer líneas suaves
que van a ser la estructura de nuestro dibujo, va a ser la base de lo que vamos a querer dibujar. Y si arrancamos con una línea muy oscura, muy pesada, que tiene mucho grafito, después va a ser muy difícil, si alguna de esas líneas queremos deshacernos o no las necesitamos, va a ser muy difícil eliminarla, sin necesidad de borrar y empezar a enchastrar la hoja. Entonces siempre es recomendable arrancar de lo más claro a lo más oscuro, tanto en lo que es el dibujo lineal como después en el pintado, que lo vamos a ver más adelante. Eso Y es después, una, déjame decir, Brian, que eso es una cuestión básica sí, igual del dibujo en general, ¿no? Que cuando uno dibuja siempre tiende por, primero, hacer una macroforma, un doodle, como se dice, ¿no? Un dibujo, un esquemático, y luego, obviamente, ir trabajando la forma para llegar al dibujo final o al modelado final de lo que uno quiere hacer, ¿no? Es algo que aplica tanto para el transporte como para, digamos, el dibujo en general. sí, tal cual, comparto, es algo básico, incluso vuelvo un poco para atrás. Acá, si bien necesita este dibujo que se ve una caja o un prisma rectangular, si bien está marcado porque la idea del ejercicio es mostrar la fuga del dibujo, pero eso mismo es lo que se hace con el lápiz más claro y después arriba se remarca con el color más oscuro y eso termina prácticamente perdiéndose en la totalidad del dibujo. Pero sí, lo que es arrancar con un color claro y hacer líneas base, como se ven acá, se aplica para todas las áreas del dibujo y en este caso, bueno, para lo que es transporte. Bueno, en este caso arranca siempre con la línea de piso, siempre tenemos una línea de piso en lo que es transporte, tal vez en otros productos como puede ser un taladro, una zapatilla o distintos productos de diseño, que el entorno sea mucho más grande que el producto en sí, no sea tan necesario. Pero en este caso nosotros tenemos una base y, por ejemplo, al ser un auto, cuatro puntos de apoyo que tienen que ser las ruedas. Entonces, sí o sí, tenemos que arrancar con una línea de piso. Y a partir de ahí, para arriba, empezar a construir lo que va a ser nuestro diseño. Básicamente como está hecho en este ejemplo, que trazó la línea de base y después trazó más o menos la línea de cintura de lo que va a ser, eh, bueno, en este caso es medio caricaturesco, pero es el diseño de un vehículo deportivo, de un muscle car. Y después, a medida que va avanzando y que cambia de lápices o de herramientas, empieza a definir con líneas un poco más duras y más oscuras la macroforma de este diseño. Para ya después, al final, en el último, hacer los sombreados con un lápiz 2B, 3B, 4B, eso ya quedan cada uno lo que tenga, las herramientas que tenga, para terminar de darle la forma. Y acá ya pasamos a lo que es el pintado. Siempre partimos de la base que lo más oscuro es la sombra y lo más claro o lo blanco, en este caso, ser un papel blanco, es la iluminación. Entonces, como vemos ahí, tenemos que definir de dónde va a venir la iluminación, lo tengamos que pintar, porque de ahí va a ser el color más claro y dependiendo de dónde lo pongamos, tenemos que ver la forma que tenemos para poner la sombra. Tenemos un ejemplo abajo de un vehículo viejo en el cual si ponemos la luz, en lo que es la trompa al lado del conductor, toda la parte del acompañante se va a ver más oscura y el capó se va a ver prácticamente blanco, y en cambio, si ponemos la luz del lado del acompañante en la parte de atrás, todo ese sector se va a ver más claro, el capó, como viene la luz de arriba, se va a ver más claro, y la trompa se va a ver mucho más oscura. Esto es muy importante de definirlo, incluso en el boceto, hacer una crucecita o algo para saber de dónde va a venir o de dónde nosotros queremos que venga la luz para que cuando lo pintamos tenga coherencia y no pongamos sombras donde no van o donde dejemos sin pintar por una cuestión de que es luz, lugares donde sí tenemos que aplicar color. Rodri, no sé si querés aportar algo. Sí, es algo tal vez muy, muy básico esto, pero es importantísimo saberlo. Y la mejor, para mí, por lo menos la mejor manera de entenderlo es tal vez iluminando, bueno, en el ejemplo está, ¿no? El cubo
determinando cuál es la cara que más se ilumina y cuál es la cara que menos se ilumina. Y también, obviamente, si uno va a la vida real y ve algo, no sé, un vehículo estacionado en la calle, el claro ejemplo para mí es el auto estacionado abajo de una luminaria pública, el farol de la calle que le da de luz cenital perfecta, que le cae y se nota dónde está la luz y dónde hay sombra, ¿no? Demarcando lo que es las zonas del auto que sobresalen, las zonas del auto que están expuestas a la luz y las que están en penumbra, que están bien oscuras. Bueno, esas cuestiones son de observación y también, obviamente, cuando uno dibuja, determina de dónde quiere que venga la luz. Digamos, eso es algo que lo pone uno, entonces ya saber, como dice Brian, de dónde viene la iluminación es importantísimo para cuando uno vaya a pintar, saber dónde hacer aplicar la luz y la sombra, ¿no? Sí, lo mismo cuando uno, en este caso, uno quiere hacer un diseño y tal vez quiere exacerbar alguna parte donde quiere poner iluminación, pero también es un rol del diseñador y del dibujo, del boceto, saber qué cosas quiero mostrar y que destaquen y qué cosas tal vez las sombreo porque son menos importantes a lo que yo quiero mostrar. Continuamos, bueno, acá ya es aplicando color, es la misma teoría que antes, y en donde dice uno 2 y 3 son ejemplos de cómo con el pintado uno puede exponer si es un- una textura más satinada, si es un acabado satinado, si es un acabado más brillante o directamente si es un cromado o un espejo. Eh, Ahí en el ejemplo de arriba donde tenemos el cielo, el horizonte y la tierra. Nosotros cuando vamos a dibujar un auto siempre va a estar apoyado sobre algo, sobre un piso, siempre se va a reflejar, se va a ver reflejado un horizonte por el volumen que tiene un vehículo, y el cielo obviamente va a ser la luz, o de donde va a estar más claro. Abajo hay dos ejemplos de dos hot rod, eh, donde se ve bien cómo cada parte, cada forma del vehículo tiene su luz, en lo que sería la parte de arriba, su horizonte y su parte baja, que tendría que ser el piso o el reflejo de donde esté apoyado. También un detalle en esos dibujos que cabe destacar es que no pinta todo, que no exponen todas las sombras, exponen un color, pues tal vez sea como se puede ver en un montón de estudios de fotográficos, donde no hay una sombra plena negra, como podría ser un asfalto, o como decía Rodrigo, un auto expuesto a la luz de arriba de un alumbrado público, donde toda la sombra cae sobre una base negra. Entonces, en este caso, el color está aplicado y las sombras no son extremas, sino marcan la línea del producto, del vehículo en este caso. Y después pasamos a un ejemplo práctico de los colores grises, que tal vez sean los colores más fáciles de hacer notar la diferencia entre luz y sombra. Porque volvemos a lo mismo, el blanco es la luz y el negro o el gris muy oscuro vendría a ser la sombra en este caso. Y ahí está detallado, en ese caso puse pure color por una cuestión de un ejemplo práctico que son los que tengo acá, la cámara lo toma ahí, eh, que son los más comunes, pero bueno, en el dibujo se ve cómo va detallando con los números el pintado que hizo para generar la superficie de ese, de ese vehículo antiguo. Eh, Como decíamos antes, para la hora de lo que es el dibujo con el lápiz, para el pintado es lo mismo. Siempre es recomendable arrancar de colores claros y a medida que vayamos progresando con el pintado, ir agregando capas y capas de, hacia lo que es más oscuro, porque no podemos volver para atrás. Es muy complicado y es muy difícil que si nos pasamos de sombra o si nos pasamos de colores oscuros, poder retroceder. Y en esta etapa del dibujo, algo introductorio, nos estaríamos metiendo en un problema innecesariamente. Podemos ir paso a paso con bueno, en este caso es un C2, vamos a arrancar con un C1, un C2, ir progresivamente aumentando la sombra hasta llegar al color que queremos. Siempre para oscurecer va a haber tiempo, pero para aclarar se complica bastante. Claro, es una técnica aditiva, digamos. Uno va adicionando color
Y siempre esto es importante destacarlo, la calidad del papel, ¿no? Porque no es lo mismo pintar sobre un papel, obra, si se quiere, un papel finito, en lo que uno imprime por ahí un plano o imprime algo que no tiene tanto gramaje, ¿no? El papel, que un papel para dibujar. Generalmente el color, una vez que está pintado, sobre todo los rotuladores al otro día incluso cambian el color porque se seca y toma otro color. Entonces siempre, o por lo menos lo que a mí me enseñaron fue pintar, dejar que el color repose si es que se usa una buena hoja, y después incluso al otro día agarrar el dibujo y ver si es necesario repasarlo, si no, obviamente hay que darle su tiempo a la pintura. Sí, tal cual. Incluso otro detalle que ahora que lo menciona Rodrigo, cabe destacar eh, que al menos en estos casos de rotuladores, que la hoja no tenga textura, porque es muy difícil matar la textura con los rotuladores, que sea la hoja lo más lisa y lo más suave posible para que el rotulador deslice y no quede un granulado o algo más rústico, como tal vez se puede usar con técnicas de acuarela u otro tipo de pintado. En este caso, lo mismo que si uno quiere pintar con un Prismacolor o con lápices de colores, si la hoja tiene mucha textura, hay que matar eh, esa textura con el color. Bueno, ahora vamos a pasar a el siguiente, la siguiente diapositiva. Ok, ahí continuamos. Estábamos acá. Bueno, y acá es el ejemplo final que se sacó de un libro, en el paso a paso de cómo generar una vista lateral, que a priori es lo más sencillo y la forma de mostrar el global del vehículo, en la cantidad de pasos. Un consejo o una recomendación, si se quiere, es no borrar las líneas, porque de manera que uno no borra las líneas, uno puede aprender o ver en qué cosas se está equivocando, sino ir superponiendo las líneas hasta que lo que uno quiere dibujar eh, logre llegar a ese objetivo. Es muy importante eso, porque si uno borra, lo más probable es que vuelva a cometer el error una y otra vez. Entonces, bueno, en este caso arranca con una línea de base y las dos ruedas, y después va agregando detalles, podría ser el perfil de los parantes, en este caso sería A y B, eh, después agrega detalles de lo que es la llanta, lo que es la trompa, después empieza a aplicar sombras, profundidad, y después ya definitivamente va aplicando color muy paulatinamente, que era lo que decíamos antes, de a poco va agregando hasta lograr, bueno, tener un boceto rápido eh, de un vehículo, un coupé. Bueno, y acá un último consejo, siempre que vayamos a dibujar una, una perspectiva fugada, si queremos un plano técnico, tenemos otros recursos. Eso es lo importante. Acá nosotros lo que les decimos o lo que les aconsejamos son experiencias que tuvimos o aprendizajes que nos pasaron gente que tal vez es mucho más preparada en estos casos, pero no es un dibujo técnico, o sea, no vamos a llegar a la perfección, al detalle o de una ilustración. Estos son bocetos, son ideas, tienen que ser, si bien tiene que ser claro, porque se tiene que entender lo que estamos haciendo, eh, tenemos que generar grandes cantidades de este tipo de bocetos. Tiene que ser un equilibrio justo entre rápido y claro, y conciso y específico de lo que queremos mostrar. Para dibujo técnico ya habrá tiempo, hay programas, bueno, demás. Rodri, Sí, sobre todo con la última parte, lo que, más allá de lo que dijo Brian, el dibujo técnico tiene una característica que por lo general no usa vistas fugadas, son vistas técnicas, vistas isométricas, trimétricas, eh, vistas que ayudan a uno a entender la pieza desde un aspecto justamente técnico. Entonces, tal vez la cuestión técnica en este caso no nos ayuda a lo que es la producción del sketch, porque el sketch
en parte también lo que hace es vender el trabajo nuestro. Entonces, si uno hace una vista técnica y todo lo ve de una manera, digamos, isométrica, sin ningún tipo de fuga, etcétera, el dibujo pierde atractivo y pierde realismo, porque en realidad nosotros todo lo que vemos es en perspectiva, no vemos digamos, no tenemos una vista isométrica perfecta cuando nosotros miramos un objeto, siempre tenemos un punto de fuga y estamos viendo todo el tiempo todo eso. Entonces, digamos, la realidad es que nosotros tenemos que siempre tratar de ver el producto de una manera atractiva para quien lo va en este caso, imaginemos que nosotros estamos haciendo un producto que nos lo tiene que aprobar el docente o el directorio de la empresa o lo que sea, entonces tenemos que venderlo de la mejor manera y eso es utilizando la fuga correcta, la vista correcta, etcétera. Después, obviamente, habrá una vista perspectiva, una vista isométrica, una vista lo que sea, pero eso ya es una cuestión que va más adelante. En este caso estamos aprendiendo a dibujar en perspectiva, lo que es un dibujo, un sketch a mano alzada, como para, obviamente, presentar el dibujo y empezar a tener nuestras primeras armas en lo que es el diseño de vehículos. Bueno, yo ahora voy a presentar la cuestión de dibujo, la introducción al dibujo de automóviles, ¿no? Bueno, como dice el título, ¿no? Introducción al dibujo de automóviles. En este caso vamos a trabajar con 4 vistas, si se quiere, ¿no? Una vista lateral, o vamos a aprender la cuestión básica de las vistas, ¿no? De las vistas básicas del dibujo de automóviles, que son básicamente las que se usan siempre. En este caso siempre es dibujo exterior. Vista lateral, vista en perspectiva 3/4 inclinada y perspectiva plana, y la vista frontal, que también obviamente la misma teoría aplica para la vista trasera. Si bien Brian esto ya lo describió y lo hizo muy bien, yo a la cuestión del dibujo de automóviles recomiendo por lo general un mínimo equipamiento. Obviamente uno con una lapicera, una Bic y una hoja ya puede dibujar cualquier cosa y puede quedar perfectamente bien también. Pero en este caso, para el dibujo de autos, por lo menos mi sugerencia siempre es tener hojas de 75 gramos o más. Las hojas, si queremos hacer bocetos y dibujos rápidos, las hojas que se usan en las impresoras A3, que son para hacer, como dije antes, hacer planos y esas cosas, que se compran en el blog, o se puede adquirir el blog de 500 hojas, esas vienen bárbaro. Lápices de color, siempre recomendamos acá, o por lo menos los que dibujamos, tanto sea automóviles o productos o lo que sea, siempre, bueno, el policromo de Faber es como el ejemplo clásico y típico, pero hay un montón de otras marcas que también son buenas, así que eso es importante tenerlo en cuenta. Incluso es mejor usar un lápiz de color que un lápiz de mina para dibujar. Eh, Estilógrafos, en mi caso, a mí me gustan mucho para retocar detalles, ruedas, llantas, no sé, molduras de carrocería, de 0,2 a 0,5, porque considero que ya tamaños más grandes son un poco burdos. Rotuladores, como mencionó Brian, la marca que quieran, en este caso todas son relativamente buenas y parecidas, así que no hay problema. Y fibrón negro para lo que es bueno, en este caso el suelo, las cubiertas, las molduras que son en color pleno negro, algún detalle en el parabrisas, etcétera, que puede ser un travi con el que nosotros nada, anotamos cosas en la cocina, para esas cuestiones, no, el travi no es necesario gastar mucha plata en eso. Bueno, vamos a empezar ahora con la parte teórica. Siempre digo que lo primero que tenemos que hacer cuando empezamos a dibujar es saber qué vamos a dibujar. En este caso, porque nos ayuda a entender la cuestión proporcional de tamaño y cómo ubicarnos en la hoja. La hoja está en blanco, es un rectángulo blanco, entonces si yo voy a dibujar un auto del segmento A, como en este caso el Smart, nos va a ocupar un tamaño, y si voy a dibujar un segmento C, como es un Focus, nos va a ocupar otro tamaño. Entonces, ya para empezar a ubicarnos en la hoja y tener la noción de que empiezo el dibujo en una punta y después me queda el resto de la hoja libre y yo lo dibujé muy chiquito, o empecé a hacer el dibujo y al final no me alcanza la hoja porque me excedí, entonces siempre es bueno saber la proporción de lo que vamos a trabajar
y los autos obviamente con el tamaño y con la segmentación dicen un montón de esto, ¿no? Luego viene la elección de la vista. En este caso, hay vistas, obviamente, las perspectivas, uno se puede posicionar en donde quiera. Yo acá elegí el ejemplo del Fiat 500. La vista lateral, perspectiva frontal, perspectiva tres cuartos trasera, tres cuartos frontal, son las vistas más típicas y más comunes que se utilizan en el mundo automotriz. Obviamente no hay límite con esto, uno se puede posicionar en donde quiera, como mostraba Brian en el dibujo de la Chevrolet Silverado, la personita parada desde donde sea y ahí sale un dibujo. Pero bueno, tal vez la tres cuartos frontal, lateral y tres cuartos traseras siempre nos dan bastante buena información, a no ser que haya algo que obviamente querramos destacar de alguna otra de las vistas. Entonces creo que este es el combo básico, por lo menos para mí, de lo que es la elección de las vistas, ¿no? De nuevo, este mensaje que queremos transmitir, que esto no es dibujo técnico, que estamos trabajando en perspectiva, que estamos haciendo un dibujo, un sketch, algo que nos tiene que vender el producto que fabricamos. Y vamos a empezar primero analizando la vista lateral. En este caso es un Alfa Romeo Giulia, es un auto de 3 volúmenes del segmento D, con tracción integral. El hecho de la tracción es un detalle no menor porque de acuerdo a la posición, estos autos son de combustión interna, ¿no? De acuerdo a la posición del motor, es la posición también de las ruedas. Entonces, si el eje delantero está más desplazado hacia adelante, hacia atrás, nos cambia también el dibujo y la posición de las ruedas. Entonces es importante saber qué vehículo vamos a hacer, eh, y obviamente en este caso sabemos que es tracción integral, entonces es tracción delantera y trasera, por lo tanto la rueda delantera está un poquito más desplazada hacia adelante. Y acá viene la parte de que, Brian, obviamente, si vos querés meter un bocado, dale para adelante. La cuestión de la teoría del dibujo, ¿no? Básicamente lo que se ve acá son las líneas más importantes del vehículo resaltadas. Si vamos de abajo hacia arriba, tenemos la línea del suelo, obviamente, que es la base del auto, y las ruedas. Fíjense que en este caso, para un segmento D, lo que hay entre el tren delantero y el tren trasero, la rueda delantera, el eje delantero y el trasero, son tres ruedas del mismo tamaño, ¿no? Es una cuestión proporcional que se utiliza mucho en el dibujo de autos. El tema de la rueda, el tamaño de la rueda, repetido tantas veces, nos da el segmento del vehículo. Y después, obviamente, también lo que tiene que ver con la inclinación del parabrisas, de lo que es el parante A, la disposición de lo que es el voladizo delantero con respecto, fíjense, ¿no? Lo que les decía antes del voladizo delantero con respecto al espacio que queda entre el eje delantero y la línea de puertas, ¿no? La primera línea de puertas, ese espacio ya nos indica que el auto, sucede algo ahí. O sea, hay una caja de transmisión, hay un motor que está puesto de manera eh, longitudinal al vehículo, entonces nos ocupa un lugar, entonces hay un espacio ahí. Esas cuestiones técnicas del auto siempre son buenas, siempre es bueno conocerlas para poder dibujar. Y en este caso, como es una berlina de 4 puertas y tiene un tercer volumen, el voladizo trasero también es un poco más largo, y la caída del parante C también nos acusa que es un tercer volumen, y no es un hatch y no es otro tipo de vehículos. Estas son cuestiones básicas que ustedes van a poder encontrar en cualquier tipo de vehículo, y lo pueden hacer este ejercicio con un Alfa, con un Fiat 147, con un Gol o con lo que sea. O sea, esto es la cuestión básica para entender las partes básicas de cómo se compone un vehículo a nivel esquemático, si se quiere, ¿no? Esquemático sketch. Pero bueno, como decía Brian, en la teoría siempre es importante empezar de abajo hacia arriba, las ruedas, el piso, y en este caso la línea de cintura, la línea de vidrios determinan mucho el carácter del vehículo. Si va a ser un auto deportivo, si va a ser un auto del segmento A, del segmento B, si va a ser un auto, si va a ser un SUV, si va a ser un auto, un sedán, si va a ser, no sé, un crossover. Todo eso lo determinan estas líneas, básicamente. Así que es primordial que ustedes entiendan. Obviamente la inclinación del parante A también determina el tipo de vehículo. Así que bueno, estas cuestiones son importantísimas.
En este caso también es una vista lateral de un auto del segmento A. Fíjense más allá de la cuestión del tamaño del vehículo, que ahora cuando paso a la siguiente filmina, las líneas estas también se encuentran aquí. Lo que pasa es que todo se achica y se reposiciona. Fíjense, la inclinación del parante A es mucho mayor, o sea, es un parabrisas que está más cerca de los 90 grados, si se quiere, ¿no? Entre comillas, que está bastante lejos, pero no importa. No está tan inclinado como en el del Alfa. El voladizo delantero y el trasero es muy pequeño porque se trata de un auto de dos volúmenes. Y obviamente, al ser una autotracción delantera, el espacio entre la cubierta delantera y la puerta, la línea de puerta, la primera línea de puerta, es muy, muy, muy pequeño. Entonces, esas cuestiones ya nos permiten determinar un montón de situaciones que suceden con el vehículo y nos dan la base como para poder dibujarlo. Esto es algo, de nuevo, muy básico, pero es la manera de empezar a dibujar, entender, descomponer el vehículo en estas vistas. Brian, no sé si vos querés acotar algo, obviamente, como te dije. Sí, sí, quería mencionar que en este caso se ve muy bien cómo las líneas de la puerta tienen curvaturas que acompañan a la forma del vehículo viendo de costado. Nosotros lo vemos, en este caso, una vista lateral, pero no podríamos hacer una línea de la puerta que la parte del zócalo sea recta. ¿Por qué? Porque el vehículo tiene una comba. Entonces, eso también transmitirlo en el dibujo, lo mismo que la línea de cintura, todos esos volúmenes que van generándose, que van en profundidad o que van hacia abajo en una parte cóncava, en este caso, se van marcando con esos pequeños detalles, que son los que dan ese salto de calidad cuando uno está haciendo una representación, cuanto a primero a la proporción y después darle ese sentido en una vista de que está pasando algo en esa línea de cintura, en esa línea de vidrio, en esa línea del zócalo, en este caso. Así es, tal cual. Y bueno, en este caso pasamos a la siguiente vista, que es la tres cuartos frontal. En este caso es una SUV del segmento D, dos volúmenes, tracción integral también. Y la descomposición, obviamente las líneas se ven de la misma manera, lo que pasa es que ahora la fuga nos cambia un poco el panorama, ¿no? Tenemos, imagínense, bueno, lo están viendo ahí en realidad, esto está visto bastante de cerca, si se quiere, entonces el vehículo parece que estuviese más estirado hacia atrás y aparece más eh, importante la parte frontal. O sea, en este caso la foto lo que quiere destacar es el frontal del vehículo. La parte delantera, tres cuartos delantera, es lo que más importancia tiene, es lo que más grande se ve. Entonces esas líneas van a ir creciendo hacia el ojo de quien está dibujando o mirando el auto en este caso y se van a ir fugando hacia atrás, hacia el horizonte, haciéndose todo más pequeño. En este caso no está tan exacerbado, pero se nota claramente que quien tomó la foto eh, se paró de determinada distancia como para que el auto parezca más imponente, ¿no? Eh, Después, bueno, cuestiones de cómo están las líneas básicas, ¿no? Lo que es las elipses del guardabarros o de la zona donde están las ruedas. Yo acá marqué dos círculos donde sería la distancia que ocuparía la trompa, que son en este caso dos círculos que tienen proporción obviamente con el pasarruedas, eso es una cuestión también teórica, de cuánto el auto se tiene que estirar cuando uno lo dibuja en perspectiva, porque si no puede quedar que muy estirado, o sea, muy, muy, muy ancho, y eso es algo que también en este caso se puede ver. Y el tema de la inclinación de los parantes. El parante A, fíjense que los dos no tienen la misma inclinación. Esto de nuevo, gracias a la fuga del vehículo, parece que el lado que está más alejado, que es el que está hacia la derecha, parece que estuviese más inclinado que el que tenemos acá de frente, que es este que no sé si se ve el mouse, pero es el que está aquí. Eh, Parece que estuviese mucho más recto que aquel, pero eso es una cuestión obviamente de perspectiva. Si fuese una vista isométrica, veríamos tal vez los dos de la misma manera, con la misma inclinación. En este caso, como es una perspectiva, es una fuga, todas estas líneas tienen un horizonte y tienen un punto de fuga lejano en donde todas convergen en ese punto. Es una vista, la perspectiva tres cuartos es, por lo menos a mi juicio, de las más difíciles para representar. Entonces, eh,
los diseñadores tenemos otra perspectiva que se llama tres cuartos plana. Acá yo puse entre comillas, fugar, sin necesidad de fugar la vista. Eh, pero la realidad es que sí, la estamos fugando. Lo que pasa es que nos paramos muy lejos del vehículo. Nos paramos muy, muy lejos, entonces al vehículo lo vemos casi, eh, se podría decir como que el horizonte y las líneas del auto convergen en una línea paralela, si se quiere. Entonces nos permite utilizar muy poca línea de fuga, o sea, un ángulo de fuga muy pequeño en el que nos permite dibujarlo de una manera más sencilla y obtener mucha información. Porque fíjense, si vuelvo para atrás, que en este caso de la óptica esta se ve muy poco, y también de la parte trasera se ve muy poco del vehículo. O sea, el auto está, si bien, como decía antes, no es una fuga tremenda o que tengamos el lente pegado al paragolpes, es una fuga importante en donde lo que se aprecia es que quien sacó la foto quiere que la trompa se vea o sea, que la trompa transmita mayor información y que se vea más imponente el vehículo. En este caso, esta perspectiva lo que permite es que se ve una mayor cantidad de información del vehículo, tanto lateral como frontal, y que a nosotros los diseñadores nos sirva para diseñar sin preocuparnos tanto por cómo es la fuga, si se nos deforma, si no se nos deforma, etc. En este caso, acá tenemos ese mismo boceto que está hecho acá, dibujado, descompuesto en las líneas que habíamos visto antes. Entonces, fíjense que, por ejemplo, la línea del parante A no está tan inclinada como estaba en el dibujo del Alfa Romeo Stelvio, sino que tiene una inclinación un poco más similar a la de este parante, por ejemplo. Estos dos son más similares. Es lo mismo que la línea de cintura y la línea de vidrios, que son casi rectas. Fíjense que si imaginemos que el horizonte pasa por acá, bueno, esta línea estaría casi paralela al horizonte. Obviamente no van a ser paralelas porque hay una fuga, pero dan esa sensación. Si nosotros agarramos el vehículo, agarré el teléfono, el celular, en una perspectiva estaríamos muy cerquita, ¿no? Una vista como la de la Stelvio estaríamos cerquita, y en esta vista estaríamos un poco más alejados. Entonces las líneas parece que fuesen rectas, pero en realidad hay una perspectiva. Pero es una sensación visual que es un truquito que nos permite que el vehículo sea más fácil de dibujar. Em, Después el resto de las líneas, como decía antes, están de la misma manera. Y en la vista frontal, en este caso es un Fiat Panda, es un auto del segmento A también, dos volúmenes, y tenemos lo que sería el ancho del vehículo. También, de nuevo, las esferas nos determinan eh, el tipo de altura, en este caso el vehículo, y también el ancho. Como es un auto del segmento A, es un auto angosto, eh, que obviamente esto está basado en una foto, no está basado en un dibujo. Uno puede exacerbar el rasgo y decir, como es una perspectiva también, a pesar de que es una vista frontal, puede hacer que la cámara esté mucho más cerca, entonces el auto sea mucho más ancho de lo que se ve. En este caso, la foto está en una posición en la cual el auto se ve en perspectiva casi el tamaño real de lo que es, no está muy exacerbada el ángulo del lente o el campo de visión del lente como para que el auto se vea imponente, a diferencia de lo que pasa con el Stelvio. Entonces, acá, digamos, tenemos una foto que es bastante fidedigna de lo que es el auto en la realidad, ¿no? Cuando uno estaría parado al lado. Así que de nuevo, las líneas se repiten porque las líneas que están de lateral pasan a estar en la trompa también, y tenemos, obviamente, más detalle, en este caso, de la trompa del vehículo, que es lo que queremos mostrar. Eh, Así que bueno, Brian, no sé si vos querés hacer alguna acotación de todo lo que dije, si querés volver para atrás en alguna diapositiva. No, no, sí, básicamente en esta, en la vista frontal, también recomendar que se haga solo una mitad y la otra mitad obviamente se espeja, a menos que hagan un auto simétrico, que no es lo frecuente, pero dibujar la mitad del vehículo. Hay diseñadores que a veces hacen dentro de la vista frontal, hacen la vista frontal la mitad y la mitad trasera. Entonces es una forma de en un solo dibujo tener las dos medias vistas. Pero eso va en cada uno, en el estilo que quiera dar y qué información quiera dar. No, básicamente
No, no, pues ya contaste todo, más lo que había dicho al principio, así que no hay mucho más para acotar. Después iré acotando algo que me vaya acordando mientras hago el dibujo. Bueno, perfecto. Entonces, espero que se haya entendido. De cualquier manera, de esta información hay un montón en Internet. No es que nosotros estamos dando algo que es top secret, ni mucho menos. Hay un montón de diseñadores que hacen excelentes tutoriales y hay un montón de dibujos hechos en YouTube paso por paso. Bueno, en este caso yo porque me gusta, fui a aprender con dos profesionales del diseño que saben mucho de dibujo de autos, pero también pueden, si son buenos autodidactas, pueden hacerlo en su casa y esto es práctica, básicamente. O sea, no requiere, si bien no puede comprarse todo el equipamiento, es sentarse y dibujar y dibujar y equivocarse, mucho calcar también, porque calcando uno aprende también a posicionar la mano y posicionar las ruedas del auto, a entrenar el ojo, digamos. Así que calcar está bien, si lo van a hacer, obviamente. Pero bueno, esto es sentarse y dibujar, no hay otra, más allá de la teoría, no hay otra solución. Es sentarse y estar dibujando todo el tiempo. Así que bueno, ahora Brian, yo voy a dejar de compartir, nos va a iluminar con un poco de dibujo a mano alzada de un vehículo, como dijimos anteriormente. Así que bueno, ahora hay todo tuyo. Arranca cuando quieras. Eh, Bueno, así que bueno, como dijo Rodri, ya me dio el pie. La idea es toda la teoría que estuvimos dando antes, tratar de aplicarla y que no quede solo en palabras. Primero quiero mostrarles más o menos las herramientas que se pueden usar. Obviamente esto no es una condición sine qua non, son herramientas que uso porque me siento cómodo, cada uno va buscándole la vuelta a medida que va practicando. Vamos a arrancar con la regla, en este caso, para hacer la línea de piso y líneas, digamos, duras que no se pueden modificar. Después, yo particularmente uso lápiz mecánico con, si se ve ahí, no enfoca, ahí está, con la punta más bien gruesa. Este es un B, que es un lápiz blando, pero que tampoco deja mucha cantidad de grafito en la hoja, que eso hay que tenerlo en cuenta porque vamos a manipular la hoja y si tenemos mucho grafito, lo más probable es que empecemos a enchastrarla y que el dibujo se estropee. Y aparte de eso también, algo que dijo Rodri recién, es no perderle el miedo a calcar, que calcar no es un delito, está perfecto, así se aprende, así se toma referencia. Y si, por ejemplo, estamos dibujando, tenemos la mala suerte de manchamos la hoja con grafito, con los dedos, con lo que sea, eh, calcarlo es completamente válido y es lo que habría que hacer. Y después, bueno, otro lápiz mecánico, se llega a ver ahí, ahí, bueno, que es un poco más fino, en este caso es un 3B, para hacer las líneas un poco más duras. Y después esto, tal vez una recomendación, sí, en este caso sí comprar este tipo de herramientas, que son este tipo de plantillas, que son fundamentales para lo que es las ruedas, los pasarruedas, y bueno, todas las cosas que sean elípticas o redondas. Esto es muy necesario porque ya a partir de ahí nos deja crecer con el vehículo y nos da la firmeza de saber que tenemos las ruedas bien hechas y que no están o deformadas o torcidas o tienen alguna forma que tal vez llame la atención y estropee el resto del global del dibujo. Eh, bueno, vienen en un montón de medidas, hay un montón de marcas. Bueno, acá hay redondos más chicos, redondos más grandes, elipses a 45 grados. Hay de todo, se consigue en cualquier lado, ningún problema. Y después, los famosos Pure Color, en este caso es la gama de los grises, en este caso grises fríos, también se pueden usar grises cálidos. Eh, Consejo particular por comprarlos y haberlos tenido es no necesariamente comprar el uno 2 3 4 y 5 y tal vez variar de dos en dos. Yo en este caso tengo el 2 el 4 se llega a ver ahí, el 4 el 6 y el 8. ¿Por qué? Porque te permite tener una diferencia un poquito más grande en cuanto a la gama de los grises. Si uno se compra el uno y el 2 la diferencia es prácticamente nada y recién empieza a tener una diferencia con el 3. Así que bueno, eso también tenerlo en cuenta para no comprar las 10 gamas de colores
con comprar 5, del 1 al 5 o del 2 al 10, lo mismo, eh, va a estar bien y vamos a tener un mejor contraste de lo que es las luces y la sombra. Así que bueno, sí, ya basta de cháchara, vamos a arrancar a dibujar. Eh, bueno, como decía antes, primero agarramos la regla y vamos a trazar nuestra línea. A ver si aquí se ve completo. Ahí va. Ahí se ve completo. Tenemos que tener en cuenta algo. Nosotros no podemos hacer la línea acá porque no nos dejaríamos espacio para prolongar hacer el desarrollo del vehículo. Entonces, tenemos que tratar de más o menos visualizar qué es lo que queremos hacer y plantear una línea recta apenas trazada, que bueno, en este caso ni se llega a ver, apenas se llega a ver, es de donde nosotros vamos a arrancar. Y después, como mostraba Rodri las diapositivas, posicionar las ruedas y qué queremos dibujar. Bueno, como voy a improvisar, vamos a ir viendo qué sale y vamos a ver si es una coupé, una SUV, un hatch. Vamos a ir viendo qué sale en este caso. Vamos a trazar la sombra muy suave, no van a llegar a verlo, solo el movimiento de la mano, de lo que son las ruedas. En este caso ya están más o menos planteadas. Vamos a trazar lo que es la línea de piso, que casi siempre tiene una pequeña inclinación hacia atrás y la línea del voladizo, como explicaba antes, de adelante. Ahora que tenemos acá la línea de piso, las líneas de las ruedas y un centro aproximado, ahora es cuando podemos utilizar la plantilla para marcar primero el pasarruedas, que es importante dejar una luz, porque si no el auto estaría apoyado sobre la cubierta y no funcionaría. Entonces, a partir de acá, en este caso agarré uno de los más grandes que tengo para trazar lo que sería el pasarruedas. Un poco más. Creo que por las proporciones que me salieron, va a ser una bonita. Y ahí tenemos planteado, si algo se llega a ver, de lo que es el pasarruedas. Ahora sí ya podemos definir un poco más línea de piso, dicho, y el voladito. Uno, dos, tres, aproximadamente como estaba el alfa. Después vamos a trazar lo que es la línea de cintura. Una línea suave, que apenas si se ve, y la línea del techo. La línea del techo es una referencia porque el techo no necesariamente tiene que ser plano. Es importante el pilar A, que es el que voy a dibujar ahora, de tratar de tomar una referencia con la rueda de adelante. Si la vamos a posicionar muy atrás, sobre el eje, un eje imaginario, ¿no? A tal vez 45 grados, de donde nosotros vamos a tener lo que es la rueda. Vamos a trazar un eje y en la parte de atrás lo mismo, vamos a trazar otro eje que tal vez vaya un poco por detrás de la línea de lo que es la cubierta trasera. El voladizo. Una vez hecho esto, ya podemos, más o menos tenemos hechas las proporciones, como hacer un poco más claro esto, más o menos 2 ruedas y media aproximadamente. El techo ahora, al tener esta referencia, yo puedo bajar un poco el techo, si me di cuenta que para una coupé me fui muy alto. Entonces ahí ya puedo tomar decisiones, que era lo que les decía antes, si yo hubiese borrado, eh, no me hubiese dado cuenta y hubiese avanzado, sería una coupé altísima. En este caso yo ya me encontré con que dibujando esas líneas eh, tengo que bajar el techo. A partir de ahora yo ya empiezo a bajar el techo y a acentuar un poco más la línea de cintura. O sea, acelerar un poco porque elegimos este de lápiz
una cuestión personal, no terminar de dibujar la cubierta hasta el fondo, como para que cuando uno lo vaya a pintar, el caucho se funda con el asfalto. Es un detalle, es una cuestión muy de gustos personales, un gusto personal, básicamente. Es importante lo que dice Brian porque, bueno, vos Brian dibujá que yo voy a tirar ahí algo. Dale, dale. eh, digamos, cuando uno dibuja un auto, está bueno que el auto tenga como lo que se dice, que esté bien apoyado en el piso, ¿no? Que esté bien agarrado al piso. Entonces uno cuando es una perspectiva, siempre las ruedas que estén bien como saliendo, digamos, entre comillas, ¿no? Sale como saliendo al guardabarros, que llenen bien el guardabarros, que esté bien agarrado, que esté bien plantado. Entonces de esa manera el auto da la sensación de obviamente en cuestión visual, porque sabemos, la mayoría de los autos se hacen con esos sketch y después en la producción, la realidad terminan siendo bastante distintos, ¿no? De lo que es el dibujo. Pero bueno, la sensación al que lo ve le genera como, che, mira, este auto parece mucho más deportivo de lo que es, o incluso tiene está plantadísimo el piso, está agarrado, parece que es un auto de carreras, ¿no? Cuando en realidad es una mera sensación visual que se logra haciendo esto que dice Brian, ¿no? Dejar el espacio para que la rueda parece que se funda con el piso o que quede un poco más ancho de lo que es el auto en sí. Eso sucede diría, en el 80% o más de los sketches de autos. Eh, y bueno, nada, es un instrumento visual. Incluso también, si ustedes hacen el dibujo y les queda sucio y lo quieren remarcar, pongan una hoja arriba, lo calcan su propio dibujo, eso también se puede hacer. Lo importante, como decía Brian, es no borrar el dibujo, ¿no? Si se equivocaron, déjenlo ahí, continúen, tracen la línea que quieren remarcar y después lo calcan, o si no, hacen otro. Por eso siempre se empieza con estos bocetos. Generalmente nunca pasa el boceto este a ser el boceto final, siempre se cambia de hoja, porque la hoja se ensucia cuando uno pasa la mano. Entonces, eh, digamos, son técnicas y son pequeños secretos que ustedes se van a ir dando cuenta también cuando dibujan. Me penetré dibujando mientras Rodri hablaba. Eh, Básicamente lo que intenté dar ahora con un lápiz un poco más fuerte es empezar a delimitar algunas líneas, empezar tal vez a corregir algún error o algo que definitivamente no me guste. Tal vez esta línea, bueno, la vamos a delimitar un poco más la rueda, como para darle más actitud a esta que fue inventada en estos 5 o 10 minutos. La línea tiene que ser un poco más. Y esto ya va en cuestión del diseño, ¿no? Pero tratar de encontrar la proporción. Lo mismo que acá, tenemos que, como estábamos hablando de la rueda, como decía antes, la rueda tiene una cubierta, tiene un borde de la llanta y propiamente la llanta. Vamos a delimitar lo que es la cubierta, para hacer un poquito más grande. Y ahora con el lápiz, que habíamos hecho antes, vamos a trazar lo que sería un fantasma de lo que sería la llanta, como para autopista. A mí particularmente me gustan las llantas de 5 rayos, pero cada uno tenía es. Y ahora voy a empezar con un lápiz un poco más oscuro, a empezar a darle un poco más de firmeza a lo que está dibujado. ¿Lo ven parecido a algún auto de primera consideración? Fíjense que el dibujo este que hizo Brian es un dibujo que se hizo en 10 minutos, o sea, la vista lateral es una vista muy amena para empezar a dibujar si uno quiere, porque en una hora se hizo tres, cuatro de estos dibujos y
nada, va experimentando, incluso puede hacer diferentes tipologías de carrocería, o sea, partiendo de la misma base del entrecentro, puede hacer una coupé, puede hacer un sedán, puede hacer una rural. Entonces, manteniendo esa distribución de ejes, hacer diferentes carrocerías sobre una misma plataforma, si se quiere, eh, y permiten jugar con las líneas, jugar con los detalles. A mí particularmente la vista lateral me encanta porque permite esto, la rapidez en la creación y algo que habla mucho del vehículo, ¿no? El lateral dice muchísimo. Bueno, en este caso Bradley le está dando un poco de color. Sí, Él decidió pintar sobre el sketch, pero bueno, Brian es una persona, realmente lo digo, eh, esto en serio, y eh, es un tipo que tiene mucha experiencia y sabe lo que hace. Entonces, él tiene la posibilidad de agarrar y poder pintar automáticamente sobre el sketch. Yo, que soy un poco más de ensuciar la hoja, por ejemplo, prefiero hacer el boceto y después pasarlo a un dibujo en otra hoja, porque yo soy más de corregir, de apretar un poco más el lápiz cuando hago el primer sketch, entonces ensucia más la hoja. Pero bueno, en este caso fue muy prolijo y entonces utilizó directamente la misma hoja en la que hizo el boceto primario para pintarlo, para dar un poco de color. Eso obviamente es a cuestión, a gusto personal, ¿no? sí, además por una cuestión de que el tiempo nos está corriendo y la No idea es sé, mostrar un poco de color como para tratar de entender en líneas generales lo que les estábamos comentando en la masterclass. Aplicar color y el color gris en este caso también nos permite. Bray, ¿sabés que se te entrecorta un poco, Bray? ¿Podés hablar tal Perdón, vez? ahí se escucha mejor. Ahí se escucha bien, ahí se escucha bien. Digo que tal vez aplicando el color gris sea una forma más fácil de identificar las luces y las sombras Claro. y así poder tener una referencia de lo que estamos haciendo, si queremos que sea un diseño un poco más agresivo o las líneas de cintura sean un poco más fuertes. Estoy tratando de hacerlo. La idea es, cuando estoy dibujando, que es lo que les decía antes, que el vehículo que tiene una curvatura, no es algo plano. Para darle un poco más de pintar acá. Esto es algo muy rápido, ustedes tienen que llevar el tiempo que les tiene Bray, que llevar, no es necesario que sea rápido, pero como ejemplo, como muestra, vale un botón. Y ahora, para dar un detalle, hagamos una cosa, mostrar el dibujo si querés. Bueno, le vas a dar el detalle a las ópticas. Si querés mostrar el dibujo, perfecto. ahí, Ahí está bien, está bien. Se ve perfecto el dibujo. Ahí está bien, ahí está perfecto. Bueno, como introducción me parece que es suficiente, o bastante información como para que se puedan sentar a dibujar y empiecen a bocetar. Pero sobre todo, lo más importante me parece a mí, más allá de la teoría que dimos, es la cuestión práctica, y ver a alguien dibujando también ayuda a la noción de cómo se tiene que encarar el dibujo más allá de las palabras, ¿no? sí, tal cual. Comparto lo que dice Rodrigo. Las claves básicamente son practicar mucho, sentarse y dibujar, no borrar, no tirar los bocetos aunque estén mal, aunque nosotros sepamos que están mal, porque al ojo no le podemos mentir, no tirarlos porque de ahí aprendemos, no tenerle miedo a calcar, calcar es perfectamente válido y es necesario, y también tener referencias, ya sea de una foto, de otro dibujo, de un modelo, de un autito, de lo que sea, verlo bien, analizarlo, pensarlo y ahí dibujarlo.
Creo que con esas bases, sin importar las herramientas, los lápices, las plantillas o lo que sea, o los Purecolor, con esos 3 o 4 ítems que les dije antes, ya tienen una base para arrancar. Y no tener miedo, dibujar, nadie nace sabiendo, esto es cuestión de práctica. Las mejores obras de arte tienen miles de bocetos, así que un boceto que hagamos nosotros, simples mortales, está perfectamente válido. Y bueno, eso, básicamente, no mucho más. Bueno, desde acá, desde nuestro lugar, les esperamos que les haya servido y ojalá que puedan practicar y practicar y practicar, que es la única manera de poder capitalizar el dibujo. Así que bueno, les mandamos un gran saludo.